7 de la mañana, 20 minutos. A esta hora saludamos a Edgar Quesada, asambleísta de Pachacutic, a quien le damos la más cordial bienvenida. Asambleísta, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. El tema del eventual, el posible juicio político al presidente de la República parece que suma adeptos en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el ambiente en este momento asambleísta y cuál va a ser la posición de Pachacutic ante un eventual juicio político? Ustedes tienen también representante en esta comisión que analiza el denominado caso Encuentro. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Un saludo cordial y fraterno al pueblo ecuatoriano. Claro, es un momento que está atravesando el país ante una falta de gobernabilidad, en donde se ha podido observar en una consulta popular, donde el pueblo ecuatoriano dijo no. Por encima de las preguntas, es un rechazo, es un no a la falta de atención en seguridad, una falta de atención en salud, una falta de atención en vialidad y una falta de voluntad política de solucionar los problemas del pueblo ecuatoriano. Inclusive, importantísimo el trabajo de los medios de comunicación, en donde gracias a ese trabajo hoy existe procesos en la Fiscalía y lo propio. La Asamblea Nacional se nombró una comisión para que investigue el caso Padrino, en donde están saliendo información que en realidad sí preocupa al pueblo ecuatoriano, y desde la bancada de Pachacutic al menos nosotros estamos analizándole con mucha responsabilidad, esperando primero las sugerencias y recomendaciones de la comisión, en donde pueden decir que se va a un juicio político, en donde pueden hablar de un tema de destitución del primer mandatario. Pues nosotros al menos hemos dicho, si eso sucede, nosotros actuaremos con total responsabilidad, observando y analizando las pruebas que presenta hay causales, esta comisión. Claro, de lo que se ha visto, bueno, entiendo que la comisión presentará el informe el próximo 23 de febrero, pero hay causales precisamente para avanzar en un juicio político, es decir, se ha configurado, diríamos, una causal, una infracción del presidente en este caso. ¿Cómo ven ustedes? No, si existe, al menos, si la comisión nos presenta las pruebas, la comisión analiza esas más de 35,000 hojas, en donde se logre visibilizar el tema, que existen los elementos y existen todos los indicios, hemos dicho que no tenemos ningún problema en apoyar este juicio político al presidente de la República. De ninguna manera nosotros no podríamos irnos en contra de situaciones que existen dentro de nuestra Constitución y dentro de la ley, pero sin embargo hemos dicho, nosotros esperamos que la comisión actúe con toda objetividad, en donde tenga todos los elementos y en donde lo analice con mucha responsabilidad, sin sesgo político, sin sesgo de odio hacia un sector. Si es que ellos al menos presentan con toda responsabilidad, nosotros actuaremos como Pachacutic de acuerdo a lo que nos establece la Constitución. Ahora, si en las pruebas, claro, nosotros apoyaremos esas recomendaciones. Ahora, asambleísta, la Constitución establece que la Asamblea enjuicie políticamente al presidente de la República por 3 causales: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, o también por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. De lo que se ha visto, de la denuncia primero de la Posta, de esta supuesta red de corrupción que se habría configurado en el gobierno y que el presidente ha desmentido, ¿se enfocaría o se encasillaría en una de estas causales? ¿Cómo le ve usted? Bueno, ahí tocaría analizar, por eso hemos dicho, si es que justifica la comisión, nosotros no tenemos ningún problema en apoyar, pero no puede actuar desde ya. He escuchado a algunos integrantes de la comisión que hay que ir por el juicio político, que hay que ir por la destitución. Hemos dicho, tampoco podemos irnos en contra de una constitución que establece el principio de inocencia, en donde también tenemos que entender que juega un papel fundamental la Corte Constitucional. Entonces, estamos en un Estado de Derecho, no es cuestión que tiene que decidir solamente la Asamblea Nacional. Nosotros haremos lo que toca hacer, pero también está en juego bastante lo que se vaya a pronunciar la Corte Constitucional. Porque si vamos observando, ¿son actos directos del presidente, sí o no? Pues en cierta parte no, en cierta parte sí. Observamos que hay terceros funcionarios. Sí, observamos que hay terceros funcionarios. Todo eso deberá analizar la Corte Constitucional y ellos dirán, ¿procede o no procede?
Ahora, el presidente podría adelantarse en el caso de que la Asamblea decida llamarlo a un juicio político. El presidente podría adelantarse y desde su lado llamar a la muerte cruzada. Esto implicaría la desaparición de la Asamblea y bueno, el presidente tendría, entiendo yo que la Constitución establece un plazo para que pueda gobernar mientras se convocan nuevamente elecciones. Es decir, el presidente podría tomar la iniciativa ante cualquier decisión de la Asamblea en este momento. ¿Cómo han visto ustedes eso? Es posible porque es una atribución del Ejecutivo. La vez pasada tuvimos la oportunidad de la Asamblea Nacional, en donde se planteó, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución, no existieron los votos como tal, por lo tanto no se puede proceder de la misma manera por segunda ocasión. Desde la Asamblea. Entonces, desde la Asamblea. Desde la Asamblea, claro. Pero desde el Ejecutivo sí. Sí se puede. Entonces, es una atribución del presidente, pero sería peligrosísimo y desastroso para el país, porque hoy en día, quien equilibra este tipo de poderes es la Asamblea Nacional, en donde hemos frenado al gobierno nacional, sus intenciones de vender el Banco del Pacífico, otras instituciones públicas. Ha sido la Asamblea Nacional, aunque el gobierno nos ha atacado, el gobierno nos ha dicho de todo un poco. Le hemos entregado la ley del uso progresivo de la fuerza, en donde decía que no puede enfrentar la seguridad. Hemos dado todo lo que está al alcance de la Asamblea Nacional. Hay mucho por hacer, totalmente de acuerdo, pero el gobierno puede hacer el tema de la muerte cruzada. Pero es peligrosísimo, ¿por qué? Porque si hoy la Asamblea Nacional es el equilibrio de poderes, con disolver la Asamblea Nacional o ir a la muerte cruzada, quedaría el gobierno gobernando por 6, 8, 10 meses o un año mediante decretos. Es peligrosísimo. Claro. Es decir, podría hacer lo que quiere el gobierno nacional mediante decretos. Es decir, privatizar las instituciones públicas y hacer lo que desee. No necesita de nadie, sino que mediante decretos gobernar. ¿Cómo calaría esto, digo, en la opinión pública y en la ciudadanía, considerando que tanto el Ejecutivo como la Asamblea tienen muy poca credibilidad, tienen un bajo porcentaje de aceptación? Es decir, son dos, diríamos, instituciones que no son bien vistas por la sociedad. Eso le ha pasado factura al gobierno por estarnos atacando a la Asamblea Nacional. Porque es por decirnos, no puede enfrentar la seguridad porque no me dan una ley. Le dimos la ley, no ha podido enfrentar la seguridad. Creo que hemos entregado todas las leyes que ha estado a nuestro alcance y que ha presentado el Ejecutivo. Lo único que no le hemos aprobado es la ley que un principio presentó el presidente de la República, en donde hemos dicho que afectaba gravemente al pueblo ecuatoriano, y es lo que le dijimos, divida, y nosotros no tenemos ningún inconveniente en aprobar leyes siempre y cuando no afecte al pueblo ecuatoriano. Entonces, eso ha hecho que, de una u otra manera, el gobierno mismo vaya desgastando a la Asamblea Nacional como tal, utilizando todos los recursos que están al alcance, y hoy le pasa factura, porque el gobierno pensó que la consulta popular, él iba a ganar la consulta popular, pero el pueblo ecuatoriano se pronunció y le dijo, no, presidente, usted está muy equivocado. No es por la consulta, es porque usted no atiende al pueblo ecuatoriano en salud, en educación, en seguridad, en vialidad, en todo. Es decir, en vez de darle recursos del Estado, mira, ayer destituimos una ministra, anteayer destituimos una ministra de salud. Quizás no es la solución, pero es nuestras atribuciones. Destituimos una ministra que no asumió con responsabilidad el tema de salud. Muy bien, habrá posibilidad. Sí, se nos acabó el tiempo. Gracias, asambleísta, por haber compartido este espacio. Edgar Quesada, asambleísta de Pachacuti. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con más.